Me gustaría que inclinemos el rostro para hablar con nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En este momento que vamos a estudiar un poco de tu palabra, te pedimos que en este momento tú puedas estar con nosotros, que nos puedas guiar, que cualquier prejuicio pueda salir de nuestros corazones y que en esta mañana podamos aprender algo si es necesario que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. El miércoles pasado estuve hablando acerca de la verdad, de que la verdad no tiene necesariamente que ser agradable. La única condición que tiene la verdad es ser verdad. Y hoy usted escuchará otra verdad. Si la verdad del sábado pasado y la del miércoles no fue muy agradable, la verdad de hoy será un poquito menos agradable, pero de igual manera será verdad. De paso, voy a iniciar haciendo una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios tiene la capacidad o creen ustedes que Dios puede participar o hasta cierto modo organizar la destrucción de una persona? Suena como espantoso. ¿Creen ustedes eso? Nosotros tenemos algo y es que dependiendo la condición o dependiendo el concepto que tenemos de Dios, hace que le adoremos de manera diferente. En esta mañana vamos a estudiar algo acerca del carácter de Dios, que quizás para muchos sería un poquito chocante. Lamentablemente en algunas ocasiones se ha enseñado un poquito mal acerca de la forma como Dios se puede manifestar y solamente nos gusta una parte, pero literalmente hay otras que no nos agradan, pero literalmente son parte del carácter de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, un versículo que la mayoría de las personas conoce. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad que sí? De manera que si quieres ser libre, ¿qué cosa necesitas? Conocer la verdad. Si no conoces la verdad, entonces ¿cómo estás? Entonces somos unos esclavos, ¿verdad que sí? De manera que para accesar a la verdadera libertad es necesario conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué cosa es la verdad? Poncio Pilato, procurador romano en tiempos de Jesús, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 18, versículo 38, él le hace una pregunta al Mesías. ¿Y qué cosa es la verdad? Si es tan necesario conocer la verdad para accesar a la libertad, Pilato entonces le hace esta pregunta a Jesús. ¿Qué cosa es la verdad? En el mundo físico, la verdad es una condición de la realidad. ¿Existe la banca, la silla en la que usted se sienta? Entonces es verdad. ¿Existe este púlpito que usted ve con sus ojos? Entonces es verdad. ¿Existe esta Biblia que tengo aquí en mis manos? Entonces es verdad. Porque todo lo que existe en el mundo visible, ¿qué cosa es? Es verdad. Pero según la palabra de Dios, la verdad trasciende mucho más allá de lo que nosotros podamos ver o tocar. Y hay 4 verdades de las cuales se desprende todo lo que la Biblia enseña. La primera verdad la encontramos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Ahí Jesucristo hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la primera verdad? Dígalo sin miedo. ¿Quién es la primera verdad? Jesucristo. Hay una segunda verdad en Juan capítulo 17, versículo 17. Dice de la siguiente manera, otro versículo que conocemos mucho. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la primera verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Cuál es la segunda verdad? La palabra de Dios. La tercera verdad se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 13. Y dice de la siguiente manera. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. De manera que la tercera verdad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Y la cuarta verdad se encuentra anclada en el libro de Salmo 119, versículo 148. Y dice de la siguiente manera. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. De manera que
para accesar a la verdadera libertad, necesitamos de 4 elementos. Necesitamos conocer a Jesucristo, que es la verdad. Necesitamos estudiar su palabra, que es la verdad. Necesitamos el Espíritu Santo, que es la verdad. Y necesitamos obedecer sus mandamientos, que también son la verdad. Y conociendo estas 4 cosas, verdaderamente somos libres. Necesitamos conocer estas 4 cosas, ¿verdad que sí? Pero hay personas que aún conociendo esta verdad, aún sabiendo que Jesucristo es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad y la ley, aún permanecen siendo esclavos. Más de uno, sabiendo esto, permanece siendo esclavo. Y es como el alcohólico que cuando observa un anuncio temprano en la mañana acerca de alguna bebida alcohólica, cerveza, y ve de repente un estribillo en la pantalla o una voz en off que dice, el consumo de alcohol es ¿qué cosa? ¿Lo sabe el bebedor empedernido, sí o no? Pero tan pronto escucha esa data que es verdad, ¿cómo termina? En el colmadón más cercano. Lo mismo suele pasar con el que fuma. El que fuma ve la propaganda, ve el anuncio de ley y al final termina con un cigarrillo en la boca. De manera que, conociendo la verdad, sabiendo que el ron, el alcohol y sabiendo que el cigarro es perjudicial para la salud, aún sabiendo esto, permanecen siendo esclavos. Permanecen siendo esclavos. Esta mañana estudiaremos un principio que es recurrente en toda la Biblia. Veamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Y aquí vamos a encontrar algo bien interesante. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, dice de la siguiente manera. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Voy a contextualizar este pasaje. Samaria, reino del norte, Israel, había sido sitiada por los sirios. Un sitio era un acercamiento, alguna otra ciudad enemiga la acercaba desde afuera, impidiendo que las personas de esta ciudad salieran a comprar o adquirir algunos suministros. De manera que el sitio en aquel lugar había provocado un hambre terrible. Y allí entonces se encontraba el pueblo de Samaria en una situación caótica. Usted puede recordar la historia. Una mujer le dijo a otra, tú tienes un hijo y yo tengo otro. Tomemos a tu hijo hoy, cocinemos a tu hijo hoy y comámoslo. Y mañana tomemos a tu hijo y comámoslo también. Al primer día tomaron al primer niño, lo cocinaron y se lo comieron. Pero al otro día la otra mujer se desapareció con todo el muchacho. Así que a ese nivel de barbarie y canibalismo estaba viviendo el pueblo en ese entonces. Y cuenta la historia que en la entrada de Samaria se encontraban 4 leprosos, enfermos y por demás muertos de hambre. Observan hacia adentro y dicen, no tenemos comida en Samaria. Vamos al campamento de los sirios. Si los sirios nos dan comida, vivimos. Pero si los sirios no nos dan comida, pues no se va a perder gran cosa, porque si no nos mata el hambre, nos va a matar la lepra. De manera que los 4 leprosos llegan al campamento de los sirios y cuando se presentaron, se encontraron con algo interesante. Que los sirios, de alguna manera u otra, habían abandonado el campamento. De manera que estos 4 hombres, usted ve comida y no tiene hambre, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace? Empieza a comer, ¿verdad que sí? Entonces estos hombres comenzaron de repente a comer y guardar, comer y guardar, comer y guardar, hasta que uno reaccionó y dijo, un momento, no hacemos bien, porque hoy es día de buena noticia. ¿Cuál era la noticia? Que había comida en el campamento sirio. ¿Y sobre quién estaba la responsabilidad de regar, diseminar esa información? La responsabilidad era de los 4 leprosos. Hoy no hacemos bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Principio bíblico.
Si usted conoce una verdad y no vive consecuentemente con ella, en algún momento la maldad te va a alcanzar. No importa cuánto tiempo le tome a la maldad alcanzarnos. Si no vivimos conforme a la voluntad de Dios y a lo que creemos, en algún momento la maldad nos va a alcanzar. Es lo mismo que con el alcohólico. Si de alguna manera u otra él, sabiendo la verdad, sabiendo que el alcohol lo va a enfermar y va a matarle, si no se aleja de esto, ¿qué cosa va a suceder? Literalmente va a perder la vida, su organismo se va a deteriorar, ¿verdad que sí? Y Josanly y Frederick que están aquí, que son doctores, pueden hablar un poquito más de eso que yo, porque no tengo tanto conocimiento de lo que es la medicina en toda su amplitud. De manera que, siendo que es un principio bíblico, es recurrente en toda la Biblia. Vayamos a lo que fue nuestra lectura bíblica en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, 26 y 27. Y dice de la siguiente manera: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es fuerte. De manera que todos nosotros que estamos aquí, que de alguna manera conocemos la verdad, si no nos apartamos de lo que podamos estar haciendo mal, en algún momento la maldad nos va a alcanzar. ¿Qué cosa nos dice la palabra de Dios aquí en este texto? Que cuando llega ya un momento en el corazón del hombre y no quiere arrepentirse, ya no quedan ya más sacrificios por sus pecados, sino que lo único que les resta es esperar el día del juicio, cuando Cristo venga, y recibir el castigo. Esto suena espantoso, ¿verdad que sí? Suena terrible. Bueno, lo que pasa es que en algún momento, en algunas situaciones, nos gusta solamente quedarnos con la parte de Dios que nos gusta, con la parte de Dios que nos agrada. No importa cuántas veces nosotros caigamos, Dios nos levanta, eso es cierto. Pero hay otra verdad, y es que si no vivimos conforme a la voluntad del Señor, si no dejamos que el Señor cumpla su voluntad en nuestras vidas, si no trabajamos con esto, en algún momento la maldad nos va a alcanzar. Y hay un versículo favorito para todas las personas, el cual nos gusta a todos, mundialmente aprendido, que yo sé que sin decir cuál es la cita, todos la conocemos. ¿Cuál es? A ver. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga su Hijo único, unigénito. ¿Verdad que sí? Solamente que lo dejamos hasta el 16, pero si nos vamos hasta donde termina el 36 dice otra cosa bien interesante. Y dice que el que cree en el Hijo verá la vida, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Así que el mismo capítulo que nos habla del amor, de la misericordia de Dios, es el mismo capítulo que nos habla de la retribución y del castigo. Vamos a estudiar 2 episodios en los cuales se aplican estos principios. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 6. Allí veremos el primer episodio. Isaías capítulo 6. Dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos.
y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y tu pecado. De manera que esta es la parte inicial. El profeta Isaías tiene una visión, ve a Jehová en su trono y al ejército de ángeles alrededor de él, ¿verdad que sí? Mantenga esa parte, no lo olvide. Isaías ve a Dios, ¿dónde? En su trono, ¿verdad que sí? A su ejército de ángeles alrededor de él. Y dice que los ángeles, todos los seres que estaban ahí decían: santo, 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 y glorificaban el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. De manera que llega un momento en el que se escucha a alguien que gritaba, a alguien que clamaba. ¿Quién era esa persona que clamaba? Que con la fuerza de su voz temblaban los cielos. El que gritaba era Dios, el que exclamaba era Dios, y cuando habló, el cielo tembló, porque el cielo no puede contener a Dios. De manera que el profeta, observando esta escena, estaba atemorizado, asustado, y sabía que de manera inexorable le correspondía la muerte. Y él lo reconoce diciendo: siendo yo un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios iguales, mis ojos han visto a Dios. El profeta sabía que de alguna manera le correspondía morir. ¿Usted recuerda que Moisés le dijo al Señor: Señor, muéstrame tu gloria? Y el Señor le dijo: hijo, si me ves, te mueres, porque no hay hombre que me vea y quede con vida. De manera que Isaías sabía que le correspondía morir por ver a Dios, por su pecaminosidad. Y es en el momento en el cual baja un ángel y toma un carbón encendido, lo pasa por sus labios y le dice: mira, esto ha quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Esta es la primera parte de este capítulo. Note lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros conocemos mucho este versículo, nos agrada muchísimo. ¿Y en qué momento normalmente se lee este versículo? Cuando se quiere motivar en algún momento a la iglesia, a la obra misionera, la persona se para aquí y dice: tal cual dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Nótese que hay algo bien interesante si analizáramos a qué Dios mandó a Isaías en ese momento. Note a lo que Dios mandó a Isaías. Quizás si Isaías sabía a qué Dios lo iba a mandar, quizás no respondería o no hubiera respondido con la presteza con lo que lo hizo. Note lo que dice el versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿A qué cosa mandó Dios a Isaías? Dios le dijo a Isaías: sal por las calles y que tu mensaje sea confuso, de tal suerte que las personas no sientan necesidad de arrepentirse. Aquel que escuchando lo que tú dices no entienda y no tenga necesidad de salvarse, y yo no lo tenga que salvar. Usted puede leerlo en cualquier versión y le va a decir lo mismo. Pudiéramos quizás buscar una forma para decir: no, no dice eso. No, es eso lo que dice. Dios manda al profeta a salir a llevar un mensaje terrible a una ciudad. Muy probablemente sea Bosra, una ciudad la cual fue visitada por muchos profetas antes que Elías, y siguió con una negatividad en torno al llamamiento divino. Y llegó un momento dado en el que ya el Señor no quiso correr más detrás de estas personas. Y manda entonces al profeta a predicar y a mandar este mensaje. Es Dios con el profeta que de alguna manera le envía este mensaje. Y recuerde entonces la explicación del principio. Si usted conoce una verdad y no vive consecuentemente con ella, en algún momento, ¿qué nos va a alcanzar? Nos va a alcanzar la maldad. De manera que ya el Señor había agotado un proceso con estas personas y su corazón estaba endurecido y llegó a una situación que ya
Dios decidió no correr más detrás de estas personas. Es Dios con el profeta trabajando de esta manera. Suena terrible, pero esto lo dice la palabra de Dios. Hay un segundo episodio en el cual se da esta situación otra vez. Es otra historia conocida por cada uno de nosotros. El reinado del rey Acab. Vayamos todos al libro de Primera de Reyes, capítulo 16. Libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, y ahí nos vamos a detener un momento. Libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. En el capítulo 16 y 17 hablamos del reinado del rey Acab. Y note lo que dice. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó como mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. De manera que cuando hablábamos de alguien que iba a ser el rey de todo Israel, hablábamos de una persona que debía mantener lo que era la justicia y la ley de Dios. Si había alguien que debía conocer los mandamientos de Dios, ¿quién era? Era Acab. Pero el rey Acab toma una decisión, independientemente de que conocía la ley de Dios, conocía lo que debía hacer, independientemente de conocer esto, él prefiere hacer lo que a su gusto, lo que le da a entender su gusto. Y se casa con una mujer, con una satánica llamada Jezabel, que era terrible la mujer. Y cabe destacar que Acab fue uno de los reyes grandes de Israel, pero fue dominado, fue controlado por su mujer. Y usted me va a disculpar, imagínese usted que Acab haya llegado de administrar el reino de Samaria en algún momento y se sienta en algún momento a ver el juego de pelota. De repente cuando llegaba a Jezabel le decía, lávese los pies y acuéstese, y él se levantaba y se acostaba porque le tenía miedo a su esposa. Quien gobernaba no era Acab, era Jezabel. Quien controlaba el reino era Jezabel, porque Acab le tenía miedo a su mujer. De manera que el Señor levanta a un profeta, Elías, y Elías aparece y le dice, si no es por mi palabra, no va a caer una gota de agua en todo Samaria e Israel. Ese portento desastroso, Dios lo creó para llamar la atención de una persona. ¿Cuál era esa persona? ¿Cuál era esa persona? Acab. Para llamar la atención de Acab, para que se volviera de su mal camino. Y Elías se desapareció. Y pasaban 3 meses y no llovía. ¿Qué pasaría en nuestro país 3 meses sin llover? 3 meses sin llover. Imaginemos esta parte. 3 meses. No sería algo tan drástico, pero se sentiría, ¿verdad que sí? Pero subámoslo a un año. ¿Qué pasaría un año completo, de enero a diciembre, sin caer una gota de agua en Santo Domingo? Bien, ahí entonces la situación es terrible. ¿A dónde vamos a buscar el agua ahora? La natura comienza a descrecer. Todo se vuelve caótico. Pero no fue un año. Súbale 2 años. ¿Qué pasaría en Santo Domingo? 2 años sin llover. Pero no conforme con esto, fueron 3 años y medio que duró sin caer una gota de agua en Samaria. Y todo este portento desastroso, Dios lo creó para llamar la atención de una persona. ¿Cuál era esa persona? Acab. Para que Acab se volviera de su mal camino. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Imagínese usted, 3 años y medio sin caer una gota de agua. Y usted encuentra
un poquito de agua en un sitio, ¿usted se bañaría con esa agua? ¿Qué usted haría? Federer dice que se la bebería. Ahora imagínese el nivel de putrefacción que había. Animales muertos en la calle, las personas, el polvo, la enfermedad, la anarquía. 3 años y medio sin llover. Y Dios creó toda esta situación para llamar la atención de una persona. Acab, tú que estás desviando la adoración al diablo en vez de adorar a Dios, yo te estoy diciendo que soy Dios y controlo la natura. Mírame, Acab. Pero Acab estaba poseído. De manera que Elías en el siguiente capítulo lo cita en el Monte Carmelo. ¿Usted conoce esa historia? Elías solo de parte de Jehová. 450 Baal, profetas de Baal y de Acera. Y todo el pueblo. Y solamente Elías de parte de Jehová. De manera que hicimos un trato. Vamos a ver. El Dios que conteste con fuego primero, entonces es el Dios al cual vamos a adorar. Y dice la Escritura que le dio la delantera a los Baales. Y ahí comenzaron ellos a hacer todo tipo de atrocidad, ritos, todo tipo de atrocidad sexual que pudieran inventar, porque se entendía que Baal era el dios de la fertilidad. De hecho, ya en otra ocasión habíamos dicho que en ese tiempo se entendía que la lluvia que caía del cielo era el semen de Baal que fertilizaba los campos. De manera que las personas entendían que esto era así. Y comenzaron a hacer culto, a cortarse y a hacer cuantas cosas, ¿verdad que sí? Y no sucedió nada. De manera que ya Elías terminó, dijo, ¿ya terminaron? Perfecto, entonces denme el turno a mí. Y Elías entonces, dice la palabra de Dios, que reconstruyó el altar de Jehová. Estaba destruido. Reconstruyó el altar de Jehová. Y puso el animal allí, puso la leña allí y pidió algo bien interesante. Yo quiero 4 cubetas de agua aquí. Pero no conforme con esto, pidió 4 cubetas más hasta llegar 12 cubetas en total. ¿De dónde apareció tanta agua en una sequía de 3 años y medio? Se entiende que el mar Mediterráneo estaba a un tiro de piedra del Monte Carmelo, y lo que se puede entender es que lo que se subió fue agua de mar hasta allá, hasta la montaña. De manera que difícilmente usted con sed, usted tome un vaso de agua salada y se lo tome, ¿verdad que no? Es terrible, ¿verdad que sí? De manera que se entiende que el agua que se tomó para ahí fue agua de mar. Y dice la palabra de Dios que Elías elevó una plegaria al Dios de los cielos, y el Dios de los cielos mandó fuego que consumió que consumió la leña y el animal. Y el agua y todo lo consumió, porque hay poder en el Dios de Elías. Porque hay poder en el Dios de Elías. De manera que usted debe saber que independientemente de las cosas que pueda pasar, en su Dios hay poder. Muchas veces dudamos esa parte, y nuestro Dios es poderoso. Si Dios hizo tantas cosas en la antigüedad, salvó a 3 jóvenes hebreos del fuego, como habíamos hablado el miércoles, si cayó fuego del cielo, si detuvo la lluvia para que no cayera, ¿cuántas cosas Dios no haría por usted y por mí si nosotros se lo pedimos? De manera que en el momento cuando las personas ven que cae el fuego del cielo, en ese momento todo el pueblo comenzó a gritar excitado, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Todo el mundo estaba viendo lo ocurrido y estaba observando al profeta. Y posterior a eso, Elías degolló a los 450 profetas de Baal y Acera. En el capítulo 19, luego de que esto sucedió, y la pregunta es, ¿se arrepintió Acab? Este portento milagroso que sucedió, de igual manera fue creado también para llamar la atención del rey Acab. Pero el rey Acab, en vez de arrepentirse de su camino, en vez de arrepentirse de su pecado, lo que hizo fue, en el capítulo 19, que se acercó a su mujer a decirle que Elías había degollado a sus profetas. En vez de cambiar, lo que hizo fue ir donde su mujer a decirle, mira, Elías degolló a los 450 profetas. Y Elías tuvo que correr. Tuvo que esconderse.
por la mujer. De manera que todo lo que Dios estaba haciendo, lo estaba haciendo para llamar la atención de Acab, para que Acab se convirtiera. Pero Acab no entendía, no seguía los mandamientos del Señor. Y note lo que sucede en el capítulo 22 del mismo libro de Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, Acab. Y el rey de Israel, Acab, dijo a su siervo: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, Acab: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy palabra ¿de quién? Palabra de Jehová. De manera que aparecieron allí unos profetas. Y comenzó a preguntar el rey Acab: ¿iré en contra de Ramot de Galaad o la dejaré? Y los profetas decían: sube, que el Señor le entregará en manos del rey. ¿Eran profetas de quién? No eran de Baal. Los 400 profetas de Baal y de Acera ya habían sido degollados, si él los degolló. Eran 450, eran unos profetas de parte de Jehová. Eran profetas de parte de quién? De Jehová. De manera que Josafat lo observa, pero aparentemente no está muy convencido y le dice: ¿no hay otro varón aquí al cual podamos consultar? Y Acab le dice: sí, todavía hay uno. Se llama Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco porque no me profetiza lo bueno, sino lo malo. De manera que aquí yo tengo un grupo de personas que me dicen lo que yo quiero escuchar. Y debemos entender cada uno de nosotros que cuando nosotros vamos al médico, nosotros no vamos al hospital para que el doctor nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Quisiéramos que nos diga que estamos en salud, ¿verdad que sí? Pero vamos a escuchar un diagnóstico de la situación en la que nosotros nos encontramos, ¿verdad que sí? Lo mismo suele pasar cuando usted viene aquí a la iglesia. Nosotros no venimos aquí a escuchar lo que queremos escuchar, sino lo que Dios nos quiere decir. De manera que Acab tenía este grupo de hombres que eran un grupo de charlatanes a los cuales Acab tenía que le decía lo que él quería. De manera que cuando el mensajero fue donde Micaías, el mensajero le dice: ve, trata de que lo que tú le vayas a decir al rey sea lo mismo que le dicen los demás profetas. Y le dice Micaías al rey: viva Dios, que lo que él me diga yo le voy a decir. De manera que Micaías se presenta delante de Acab. Y cuando llega, Acab le hace la misma pregunta: ¿iré en contra de Ramot de Galaad o la dejaré? Y Micaías responde: sube, que el Señor le entregará en manos del rey. Y en ese momento Acab se llena de ira y le dice a Micaías: ¿no te hice jurar que me digas toda la verdad? Pero le dijo Micaías algo diferente a lo que los otros profetas decían. Literalmente le dijo lo mismo: sube, que el Señor le entregará en manos del rey. El problema no fue lo que le dijo, sino en la forma como se lo dijo. Los profetas tenían algo bien interesante y era que eran bien irónicos. Elías era irónico y parece que Micaías había absorbido un poco de esto. Y es como si Ruth le dijera a sus hijas: miren, aquí les tengo un bizcocho. No le ponga las manos hasta que su papá venga y los parta. Y que diga Naomi en ese momento: a que le pongo la mano y lo destapo. Y que Ruth le diga: ponle la mano. ¿Le dijo que le ponga la mano? Le está diciendo que si le pone la mano, le va a salir lo suyo, hermano. De manera que cuando Micaías le dice: sube, que el Señor le entregará en mano del rey, lo que le estaba diciendo: si sube, hoy tú no eres lo más duro que hay aquí, sube, vete. De manera que Acab le dice a Micaías: dime la verdad. Entonces Micaías
le responde, ¿quieres saber la verdad? Entonces aquí tiene la verdad. Versículo 17 dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Versículo 19, presta atención a esto. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Micaías dijo, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo su ejército de los cielos estaba junto a él. ¿No le es parecido igual a algo que vimos en otro capítulo? En Isaías capítulo 6, en la parte inicial, ¿qué estaba viendo Isaías? Una visión. ¿Y qué era lo que estaba viendo? Estaba viendo al Señor sentado ¿dónde? En su trono y a su ejército ¿de qué? De ángeles alrededor de él. De manera que Micaías está teniendo la misma visión aparentemente. Está viendo el trono de Dios y al ejército de ángeles alrededor de él. Y dice la palabra del Señor que Micaías dice, yo vi al Señor en su trono y al ejército de ángeles alrededor de él. Y el Señor hizo una pregunta. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? En otras versiones dice, para que suba y muera en Ramot de Galaad. Y dice la palabra de Dios que un ángel le decía una cosa y otro ángel le decía otra cosa. Es Dios sentado en su trono, él hace una pregunta. ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y los ángeles comienzan a dar sugerencias de cómo Dios lo puede hacer. Y dice la palabra de Dios que de repente entró un espíritu del mal. Hasta que Jesús muere en la cruz, se entiende que Satanás podía entrar. De manera que entra este espíritu del mal ante el Señor y le dice, yo lo voy a hacer. Y el Señor le pregunta, ¿y de qué forma lo harás? Y él les dice, yo seré espíritu de mentira en boca de cada uno de sus profetas. Y Micaías le responde, le dice acá, y he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en boca de cada uno de tus profetas y ha decretado el mal sobre ti. De manera que en el momento en el que los profetas decían mentira, ¿quién estaba detrás de eso? Estaba Satanás, ¿verdad que sí? Pero ¿quién había permitido que eso sucediera? Dios, diga lo que le duela, Dios permitió esta situación. Pero ¿cuántas veces Dios fue detrás de Acab? ¿Cuántas veces fue Dios detrás de Acab? ¿Sabía Acab lo que tenía que hacer? ¿Sabía Acab la verdad? De manera que la aplicación del principio implicaba la muerte del rey Acab. Si conoces una verdad y no vives consecuentemente con ella, de manera que ya te corresponde la muerte. En ese entonces, cuando se les da esta información a Acab, Acab no escucha lo que dice Micaías, de manera que decide ir a la guerra aún así. Va a la guerra, pero entonces hace algo bien interesante. Y dice, ok, los reyes en la monarquía tenían siempre en la guerra que ir al frente. Si al rey lo mataban, ya se quedaba la guerra ahí mismo porque ya mataron al rey. De manera que Acab inteligentemente pone un sustituto para que vaya a la guerra y él se viste como un soldado raso. Vamos para la pelea. Y pone un simulacro ahí adelante. Una estrategia bien buena. De manera que la palabra del Señor dice que del bando contrario, en el lugar de la guerra, el enemigo, o uno de los enemigos, con su arco lanzó una flecha a la aventura. Lanzando una flecha a la aventura, dice que esa flecha fue hasta donde estaba Acab. Y de repente, hasta ahí llegó Acab. ¿Quién dirigió esa flecha? ¿O quién decidió que esa flecha llegara hasta donde estaba Acab? Dios mató al rey Acab. De manera que
Acab, habiendo recibido el mensaje del Señor, siendo él quien debía mantener la justicia y la ley, si había alguien que debía saber lo que tenía que hacer, era él. Y es lo que nosotros tenemos que saber. Y es que nosotros, como líderes, la mayoría, miembros de junta, directores, hermanos de iglesia, de alguna manera u otra nosotros aplicamos el liderazgo en algo. De alguna manera. Los conquistadores, dependiendo su edad, van creciendo y tú ves que van desarrollando el liderazgo con los mismos compañeros. Hay un grupo que sigue a alguien, siempre hay un grupo que sigue a alguien y ese es el líder. De manera que en la iglesia hay líderes también. Y si por alguna razón nosotros que hoy estamos aquí, que nos toca dirigir, que nos toca estar aquí y tratar de que las cosas se mantengan como tienen que hacer, no lo hacemos sabiendo entonces la verdad. Entonces, para los líderes de la iglesia, en algún momento la maldad nos va a alcanzar. La maldad en algún momento nos va a alcanzar. Porque dependiendo lo que los líderes decidan, la iglesia también se va a ir. Acab era el rey. Acab estaba desviado. ¿Cómo estaba el pueblo cuando Acab estaba desviado? Estaba desviado también. Porque seguíamos a quién. Estamos siguiendo al líder. De manera que hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, que somos líderes ahora. Y no solamente nosotros los que somos líderes ahora, sino alguien que quizás haya sido líder en algún momento y quizás porque ahora mismo no lo esté, usted también tiene un peso ahí. Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces en algún momento la maldad nos va a alcanzar. Cuenta la historia de una señora, la cual fue a una iglesia luego de que un pastor le haya invitado. Había una campaña y el pastor salió a predicar en las calles, a evangelizar, a buscar las almas. Y se encontró con una señora en un callejón y cuando la vio que tenía muchos punchazos, el pelo estaba enmarañado, terrible, estaba descalza. La invita a la iglesia y la mujer le responde con una serie de palabras que no puedo publicar aquí. Y el pastor se retira. De manera que, estando él sentado ya en la programación de la iglesia, logró darse cuenta que esa mujer estaba sentada en el banco de adelante. Escuchó el tema en silencio y luego se fue. Al otro día regresó, volvió con algo de calzado en sus pies, estaba peinada. Y así pasaron todos los días de la campaña. Y el último día, sin que alguien le dijera algo, sin que alguien la motivara, que eso es un error que tenemos también. Muchas veces vienen personas y quizás por la forma como los vemos, muchas veces no queremos acercarnos a ellos. Y dice que esa mujer se paró y le dijo: pastor, yo quiero ser bautizada. ¿Y qué usted cree que sucedió? Pues en el nombre de Jesús la bautizaron. De manera que el pastor se fue de esa iglesia y volvió al cabo de un año y varios meses. Y cuando llega comienza a buscar. Y de repente encontró a una señora sentada en el medio de la iglesia y se paró y le dijo al pastor: pastor, todavía estoy aquí. Y se sintió tan contento al ver que esa hermana todavía seguía ahí. Luego se fue y volvió después de 3 años, pasado mucho tiempo. Y volvió a la iglesia inclusive fue remodelada y todo. Y se siente detrás de la plataforma y comienza a buscar dónde está, si está aquí, si todavía está. Y del medio de la congregación se paró una señora hermosa, con el pelo arreglado, bella, y dijo: pastor, todavía estoy aquí. De manera que la hermana siguió estando en la iglesia, conoció la verdad y mediante la verdad fue libre. ¿Qué cosas queremos que Dios haga por cada uno de nosotros? Queremos que Dios hable de nosotros en favor.
¿O queremos que el Señor hable de nosotros contra nosotros? Eso es algo que es para que nos podamos meditar. Era otro tema que tenía ahí preparado, pero a veces el Señor quiere que uno hable de algo específico y aunque tú no quieras hacerlo, tienes que hacerlo. De manera que es necesario que cada uno de nosotros que estamos aquí, empezando por mí, podamos hacer una revisión de las cosas que nosotros hacemos o de las cosas que hemos hecho en algún momento. Y que podamos entregarnos al Señor de alguna manera u otra, pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme. Ninguno de los que estamos aquí somos personas perfectas. Pero hay algo bien interesante y es que sin santidad, ¿qué va a pasar? De manera que el tiempo para buscar al Señor no es mañana. El tiempo de buscar al Señor es ahora, es hoy. De manera que si usted y yo conocemos la verdad, necesitamos dejar que la verdad nos haga libres, no cerrarnos a ellas. Y quiero confesarles, queridos, que para algunos tomar estas decisiones no nos ha sido cosa fácil. No nos ha sido cosa fácil debido a que uno recibe ataques fuertes del enemigo que, por así decirlo, hace que uno se sienta afligido, hace que uno se sienta mal. Y en especial, conozco algunos casos de algunos hermanos que no lo han estado pasando bien en estos días. Y en especial, a mí he pasado por una situación terrible en estos días. Sucede que el domingo en la mañana me llamó una prima hermana y ella me comentó acerca de su esposo. Había cometido un error y había entrado en el mundo de vender asuntos de drogas y había sido apresado. De manera que parece que él dijo algo que no debía decir probablemente y lo soltaron. De repente, al otro día recibo la información de que ese mismo día, en las madrugadas, a las 4 de la mañana aproximadamente, entraron a casa de ellos unas personas. Mi prima aparentemente salió, le dieron 4 tiros en la espalda y a él también lo acribillaron. Murieron los dos. Los 2 niños también recibieron disparos, pero siguen vivos. Y algo que también me causó dolor era que mi prima tenía 4 meses de embarazo. Una situación terrible. En ese momento me correspondía a mí comenzar a estudiar lo que yo iba a predicar. Y en ese momento me sentí tan incómodo, tan afligido que yo no sabía qué iba a hacer. En ese momento salí, luego de una reunión lunes, salí para allá, para Cabrera de Nagua, y allá vimos la situación muy caótica, muy dolorosa. Un ser querido que muera. Y yo recuerdo que cuando estaba casi ya para ir, el pastor me llama y el pastor me dice: trata de pedirle al Señor que te dé fuerza, porque hay algo bien interesante y es que el enemigo nos está atacando. Yo asimilé esa parte y le dije al pastor: no se preocupe, en el nombre del Señor vamos a seguir para adelante. Doloroso, sí, todavía la familia se siente triste, pero llegué el miércoles sabiendo que había una responsabilidad y que el enemigo no puede vencernos. Y yo quiero hacerles un llamado, queridos hermanos. El enemigo está buscando que cada uno de nosotros que estamos aquí nos mantengamos sentados,
nos mantengamos fríos, nos mantengamos cómodos. Hay algo bien interesante, queridos hermanos, y es que el camino no es fácil, el camino es difícil, y lo más fácil que podemos hacer cada uno de nosotros es quedarnos sentados y no avanzar. Eso es lo más fácil en el momento, pero al final viene una consecuencia. Y es necesario que cada uno de nosotros podamos eliminar cualquier prejuicio que tengamos en nuestros corazones, si lo hay, que podamos abrir nuestra mente, que podamos hablar con el Señor y que le preguntemos al Señor qué cosa Él quiere de Neftalí, qué cosa Él quiere de Raúl, qué cosa Él quiere de Ignacio, de Frederick, de Janet, de Víctor Campuzano, de Yosanli, de Santiago. ¿Qué cosa el Señor quiere de cada uno de nosotros? Y no cometer el error de tener en nuestra mente un Dios conforme a la imagen que yo quiero. Y algo bien interesante, el que tiene que ajustarse a los términos de Dios soy yo. Dios no va a ajustarse a mis términos. En el momento en el que yo quiera presentar algo que no sea lo que Dios quiere que se presente, en ese momento eso no va a ser de agrado para el Señor. Pero literalmente lo hacemos no porque tenemos que hacerlo. Lo hacemos simplemente porque es lo que me gusta. Literalmente porque es lo que a mí me gusta. Y como eso es lo que a mí me gusta, yo no lo voy a dejar. Porque Marcial quiera, porque el pastor quiera, porque Juan Rosa quiera o porque Neftalí quiera. No, mis queridos hermanos, aquí uno no trata de hacer lo que uno quiere. Literalmente, aquí hay que hacer lo que el Señor manda. Y estamos orando con eso. Y quisiéramos que ustedes nos acompañen en las oraciones con esto. Y que oremos por nuestra iglesia. Nuestra iglesia necesita seguir creciendo. Hay muchas cosas que se han avanzado, hay muchas cosas buenas. Pero las que quedan son las más difíciles de dominar. Y es el tiempo de que tanto tú y yo que estamos aquí, en el nombre del Señor, comencemos a dominarlo. No nosotros, sino el Espíritu Santo. Que podamos buscar la manera de cumplir su voluntad. Así que yo espero que cada uno de nosotros podamos dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas, que nos transforme y que podamos dejar que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Me gustaría que nos pongamos sobre nuestros pies para así elevar una plegaria a nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por la misericordia que aún tienes con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor. Te pedimos de una manera especial por cada uno de nosotros que estamos aquí. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras pruebas. Te pedimos de una manera especial que tú puedas hacerte sentir en nuestras vidas. Que cada una de las cosas que nosotros necesitemos cambiar, en el nombre de Jesús, podamos cambiarlas. Que cada cosa que esté en nuestros corazones, prejuicios, en el nombre de Jesús, salga de nuestros corazones. Y que podamos aceptar lo que tú nos traes. Que tú puedas cumplir tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y que las personas fuera de aquí puedan verte a ti reflejado en nuestros rostros. Bendice esta iglesia. Bendice a nuestros familiares donde quiera que estén. Y ayúdanos a hacer luz para ellos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que el Señor les guarde. Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús.
Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Yo quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voz.